Buenas, bien, vamos a desarrollar este módulo sobre productividad primaria de la región del cristalino central, o sea, los campos naturales del cristalino central, que es un módulo que la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural había determinado poder ofrecerles a ustedes como para poder realizar una introducción a lo que es manejo de campo en términos generales. Para dar un contexto general de dónde están situados la región de cristalino y los campos naturales o la vegetación que corresponden a los campos naturales del cristalino central, vamos a ver lo que es el ecosistema campos, que es esta zona de acá. Este ecosistema tiene una característica fundamental que es su tipo de vegetación único en el mundo. Por algo lo han definido en forma específica como ecosistema campos. Más o menos tiene una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados, está entre los paralelos 24 a 35 y ocupa un área de sur de Brasil, sur de Paraguay, noreste argentino y por supuesto nuestro país. En términos generales, la vegetación que predomina en el ecosistema campos son pastos de verano, arbustos y árboles. Los árboles están, digamos, circunscritos a lo que es los cursos de agua, donde la humedad es más elevada. Con este tipo de vegetación podemos definir entonces el tema sobre campo natural. Primero vamos a definir qué es campo natural o qué se entiende por campo natural. Tomamos entonces la definición propuesta por el ingeniero Rosengur y luego por Berreta y Do Nascimento. Campo natural es un tipo de cobertura vegetal formada por gramíneas y plantas herbáceas o subarbustivas donde los árboles y arbustos son raros. En ese contexto es que nosotros vamos a determinar su productividad, su estructura y cómo podemos intervenir sobre ella, tal como lo habías anunciado en un principio. Otra característica importante de este tipo de vegetación es nosotros por lo general miramos la parte aérea, nunca miramos lo que está debajo de la tierra y que son las raíces. Y en pasturas sembradas, este autor, que hace toda una serie de especificación de los distintos biomas, muestra que el 67% de la productividad primaria neta total de pasturas templadas está por debajo de la superficie del suelo. Quiere decir que las raíces tienen una importancia enorme en la sostenibilidad de este tipo de sistemas. Y repito, nosotros siempre estamos preocupados por la parte aérea. Pocas veces miramos la parte subterránea, que es donde está el anclaje y donde la planta toma sus nutrientes. Y eso es afectado por las intervenciones que se hagan, tanto de pastoreo como de las relaciones entre herbívoros. Esto es, ustedes lo conocen muy bien, es el mapa geomorfológico con las distintas regiones. Dentro de este tipo de basamentos o de regiones geomorfológicas tienen características muy especiales, que es una de las que va a condicionar enormemente la producción primaria. Va a ser lo que podemos denominar correspondiente a lo que es la aptitud de agua disponible en el suelo. Quiere decir que el basamento geológico condiciona el tipo de suelo y el tipo de suelo condiciona la capacidad de almacenaje de agua. Quizás esto sea obvio y todos ustedes lo conozcan, pero es muy importante destacarlo porque a su vez va a condicionar el tipo de vegetación y la respuesta que ésta tenga al manejo y a distintos factores climáticos. Otro punto importante que es la capacidad de almacenaje de agua condiciona, repito, el tipo de pasturas y por supuesto la distinta aptitud de uso pastoril que tienen los campos de la región. Este tipo de diversidad en la vegetación fue estudiado por estos tres autores
Baeza, Paruelo y Altesor, que hicieron una discriminación de acuerdo al tipo funcional en los distintos ecosistemas de las vegetaciones de los tipos de suelos del país. Y queremos destacar dos. Lo correspondiente a la región centro-sur que nos convoca y lo que es la cuesta basáltica. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Es el mes donde se produce la máxima actividad fotosintética. En el cristalino es el mes de noviembre y en el basalto es el mes de abril. Quiere decir que esa diferencia ya nos indica distinta frecuencia de especies, distintas especies y distintas respuestas. Entonces, lo que puede ser bueno de manejo para el cristalino no lo tiene por qué ser los campos de basalto. Esa diferencia la vamos a notar cuando veamos o comparemos con otras regiones. Por consiguiente, entonces, luego de esta presentación, de este marco donde nosotros nos vamos a mover, referido a la región a la región, digamos, de América y de la región del país, vamos a trabajar sobre lo que es el cristalino. ¿Cuál es la vegetación que tenemos sobre cristalino? ¿Cómo podemos visualizarla? Por ejemplo, tenemos en estas zonas, que es una zona fuertemente ondulada, un tapiz graminoso de ciclo estival con calidad media-baja, y a su vez en las zonas bajas tenemos un tapiz con asociación de pastos duros, paja mansa, canutillo y pastos estoloníferos como el gramillón y axonopus. Estas diferencias contrastantes están ligadas al tipo de suelo, por supuesto, al contenido de humedad y por ende tienen una respuesta diferente al manejo. A su vez, lo que nosotros vamos a trabajar acá y la producción que se obtuvo en este tipo de campos va a ser en estas condiciones. Una condición de campos ondulados donde domina parte el espartillo y en otra parte aristidas, y sobre este tapiz es donde se extrajeron la cantidad de muestras para estimar la productividad primaria neta. ¿Cómo se estima la captura de energía solar y la transformación en biomasa? ¿Cuál es la metodología que nosotros aplicamos para llegar a determinar la cantidad de forraje que se produce por hectárea y por año? Y es este tipo de método, el método de la jaula móvil. Tiene un protocolo de muestreo en lo cual en esta superficie se corta un área determinada y luego, mediante pesado, secado, etcétera, se puede transformar o extrapolar a la hectárea, con todos los cuidados que eso significa. Pero ¿qué es lo que tiene interesante este tipo de método? Que nosotros podemos captar variabilidad estacional. Por ejemplo, veamos acá en esta diapositiva, tenemos el campo pastoreado alrededor y el crecimiento ocurrido dentro de la jaula. Quiere decir que durante el transcurso de este pastoreo hubo renovación de forraje que nosotros no pudimos ver porque estaba continuamente siendo removido por los animales. En algunos casos la producción de forraje fue muy elevada. Y eso nos da una idea del flujo de caja, tomémoslos en estos términos, del pasto mientras los animales cosechan. En algunos otros casos, por ejemplo, en este caso donde nosotros vamos a demarcar donde estuvo la jaula y el área de corte, prácticamente no hubo crecimiento. Quiere decir que lo que vamos a utilizar en el manejo de pastoreo es lo único que hay afuera. Una vez terminado esto, no hay flujo de caja para poder suplir los requerimientos animales. Este tipo de metodología, entonces, es una metodología estandarizada que está aplicada en varios sitios que se dedican a la evaluación de campo. Otro punto importante que nos permitió ver este tipo de metodología, por ejemplo, esto es la sequía del 2008-2009 ocurrida en Campos de Cristal. Fíjense cómo está esta zona absolutamente devastada por la carencia de agua y a su vez tuvo como aderezo adicional una manga de langostas que llegó a consumirse hasta la pobre gramilla que quería brotar en esas condiciones. Sin embargo, dentro de los
tipo de campo, y esto que queremos destacar, vuelvo a la diapositiva anterior, la forma que estaba este tipo de campos, absolutamente sin pasto, consumido. ¿Cuál fue la respuesta de este tipo de campo cuando las buenas condiciones hídricas volvieron? Un campo saludable, estructuralmente bien manejado, tiene la capacidad de rebrotar inmediatamente cuando las condiciones se restablecen, a pesar de que en algunos casos todavía quedaban ciertos huecos sin cobertura por la magnitud de la sequía y por la magnitud de la langosta. Esto se conoce como resiliencia, o sea, la capacidad de reconstituir una flora luego de un proceso de alta magnitud. Los campos bien manejados son campos resistentes y resilientes. Si bien no vamos a entrar sobre en él, porque es un proceso que está todavía, si bien que se está popularizando, pero faltan algunos ajustes, es la forma de estimar la productividad primaria neta aérea mediante el uso de sensores remotos, basado en la ecuación de Montis del 72-77. Es simplemente esta ecuación, la radiación que recibe la superficie terrestre, la cantidad o el porcentaje que se absorbe y la eficiencia con que se absorbe. Esto da productividad de materia seca. Es una técnica nueva que provino de la universidad, del laboratorio de teledetección de la Universidad de Buenos Aires, y está siendo utilizada con gran suceso por muchos productores y técnicos. Faltan ajustes, por eso no la vamos a tratar en esta charla, pero pronto va a ser, y así esperamos que suceda, pronto va a ser de amplia difusión y de muy buena aplicación. Con esa productividad, entonces, llegamos a determinar que el cristalino produce entre 4.3 toneladas de materia seca, con una diferencia de más o menos 1 tonelada, en términos generales. ¿Cómo se distribuye estacionalmente esa productividad? Un 36% está en primavera, un 30% en el verano, un 20% en el otoño y un 14% en invierno. Quiere decir que casi un 70% de este 4.3 toneladas, la primavera y el verano son los que tienen la mayor incidencia en la productividad total. No se dice nada nuevo, se falla la primavera, las condiciones hídricas no son buenas, no hay un buen ambiente para el crecimiento de las plantas y todo esto está comprometido. ¿Qué es lo que ocurrió en la sequía del 2008-2009? Llovió recién a fines del verano. Entonces, todo el proceso se apretó hacia el otoño y el otoño, la productividad del otoño está regulada por la temperatura. Una vez que bajan las temperaturas, se acortan los días, cesa el crecimiento. Y solo una pequeña parte de la flora puede proporcionar este 14%. Quiere decir que con esas condiciones nosotros vamos a trabajar, con esa cantidad de pasto vamos a trabajar, vamos a tratar de sacar el mejor rédito en la producción animal, y este tipo de flora tiene en promedio, en digestibilidad de la materia orgánica, un 60 más menos 5% de calidad. O sea, la digestibilidad es un 60 más menos 5%.